Jóvenes, buenos días. Continuamos con nuestra clase. El siguiente tema es morfología celular, fisiología celular. El término de fisiología significa función celular. Ejemplos: ¿cuál es la fisiología del hígado? Por decir un ejemplo. La fisiología del hígado es el aspecto metabólico. ¿Cuál es la fisiología del tejido de la sangre? El transporte, la hemostasia, defensas, etc. Entonces el término fisiología significa función. Fisiología celular. Empezamos por la membrana celular. La membrana celular, aparte de darle, de aislar a la célula de su medio ambiente, darle soporte, es una membrana que tiene características. Comentábamos la vez pasada que es semipermeable. El término permeable significa pasar o no pasar, hacer pasar o no hacer pasar las sustancias. Pero impermeable quiere decir que no pasa nada. Semipermeable pasan algunas cosas y otras no. Permeable que pasa todo. Yo les pongo ejemplos para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, en los hospitales donde se atienden urgencias, hospitales de tercer nivel, en el departamento de urgencias, por aquí llega una persona con alguna alteración, algún herido, e inmediatamente el personal de enfermería le coloca uno de los mal llamados sueros. No son sueros, son soluciones, pero le pones una solución, previamente lo canaliza, o sea, le introduce un catéter en una de las venas periféricas. ¿Qué es catéter? Es un tubo. Ahora actualmente ya se usan de hule, constitución de hule. Anteriormente era la aguja así como tal. Y eso que es una regla que el personal de enfermería tenga una vena permeable la persona que se va a atender, precisamente para que pueda, perdón, introducirles todos sus medicamentos que necesiten. Entonces la membrana celular es semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque va a dejar pasar sustancias del medio externo al medio interno de la célula, las sustancias que necesite. Esto de acuerdo a la homeostasis celular. También va a dejar pasar sustancias generalmente que no ocupa, de desecho, del interior de la célula al exterior. Esta membrana va a sacar las sustancias e introducirle las que necesite y las que no. También la membrana celular es selectiva. Va a seleccionar las sustancias que salga, que no le hagan falta, y que entren las sustancias que necesita. Ejemplo, deben ya ustedes saber que, por ejemplo, en la tabla periódica los elementos, así los tenemos nada más de acuerdo a cómo se llamen sus siglas nada más. Pero ya comentábamos que todos estos elementos, de acuerdo a su estructura química, de acuerdo a su número atómico, tienen su último nivel energético de un determinado número de electrones, que este nivel energético es el nivel de valencia, o lo son los electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? Comentábamos en clase pasada que una valencia es positiva o negativa de acuerdo si cede electrones, o sea, que dé electrones a otro átomo, se vuelve positivo. Si recibe electrones, es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el cloro es negativo, el sodio es positivo. Aquí debemos entender que la célula, llamémosle así, tiene carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, en el interior. Puede ser que tenga, es un ejemplo, no es un decir, porque no podemos meternos a esto porque ya no nos compete a nosotros, pero por ejemplo la célula puede tener mucho sodio, o sea, muchas cargas positivas en el interior, pero que esto también debe de mantener su equilibrio, sacando cargas positivas que ya no las necesite, o meter cargas negativas del exterior al interior, y esto es precisamente lo que hace la membrana celular. El medio interno de la célula es totalmente diferente al medio externo de la célula, y esto lo regula precisamente la membrana celular. Pero precisamente hablamos hace un momento que esta función fisiológica la debe de llevar a cabo gracias a que tenga la homeostasis. La homeostasis es mantener el equilibrio
en este caso de la célula. Posteriormente, de la célula hacia de la membrana celular hacia adentro, encontramos el citoplasma. Citocélula, plasma, que les decía yo, es un aspecto coloidal, no tanto que sea un plasma como cuarto estado de la materia, pero sí es de estado coloidal, quiere decir que no es ni líquido ni gaseoso, ni sólido, sino es un aspecto gelatinoso en donde se llevan a cabo la gran cantidad de reacciones químicas en la célula. Ahí la mayor parte del citoplasma lo ocupa una sustancia que se llama citosol, y que esto hace posibles ciertas reacciones químicas sumamente ya especializadas, porque las células que componen nuestro cuerpo ya tienen cierta especialización. No es lo mismo la especialidad de una célula cardíaca a la especialidad de la célula sanguínea o hepática. Son totalmente diferentes, sus funciones son diferentes, por lo tanto hay una especificidad muy determinada. Bien, entonces ahí es donde se lleva a cabo este tipo de sustancias. De ahí llegamos a la membrana nuclear, hablando de células eucariotas. La membrana nuclear sirve también para independizar el núcleo del citoplasma, y en el núcleo, también en la membrana celular nuclear va a tener ciertas funciones de especificidad y de semipermeabilidad. Y posteriormente ya encontramos en el núcleo, que es el centro de la célula, encontramos ahí muchas sustancias y muchos componentes, como son los ácidos nucleicos, DNA sobre todo, de RNA, porque ese es ahí el centro de la célula. Y ahí, al hablar de división celular, ahí es donde van a sufrir ciertos cambios en el núcleo, en el citoplasma y en la membrana celular. Pero para ello, les decía yo, ahí en el núcleo se encuentran todo el centro de la célula, los ácidos nucleicos que determinan el carácter genético de la célula. Esto es bien importante porque el carácter genético de un tipo de células juega un papel importante para el mantenimiento de la homeostasis celular. Si esta homeostasis se rompe, lógicamente va a aparecer patologías, o sea, enfermedades, y esto depende de la estructura y fisiología celular. Posteriormente, dentro del citoplasma, encontramos otros organelos. Comentábamos en clases pasadas que no son órganos. Si fueran órganos, no se les llamaría organelo. Un organelo es una estructura que tiene mucho parecido con un órgano. Aquí encontramos muchas sustancias, el aparato de Golgi, que son estructuras de almacenamiento, ¿verdad? Y ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas. Los ribosomas tienen una estructura prácticamente de 2 hemisferas unidas, pero hay un espacio por donde va a pasar el RNA para la síntesis de proteínas. Lisosomas, que contienen generalmente enzimas para el aspecto digestivo. Y posteriormente tenemos mitocondrias, que les decía yo que uno de los papeles fundamentales de la mitocondria es precisamente transformar la energía que nos proporciona los rayos solares. Aquí es donde en la mitocondria, les digo, los autores lo llaman la planta motriz de la célula, porque ahí radica la energía, o ahí se produce la energía que nosotros tenemos en forma de ATP. ¿Y cómo lo hace la mitocondria? Les decía yo, ahí en la mitocondria se encuentra una cascada de enzimas, así dicen los autores. ¿Por qué una cascada? Porque es un ciclo en donde en cada paso hay acción de unas enzimas. Son muchas enzimas las que intervienen en este ciclo. A este ciclo se le denomina el ciclo de Krebs, en honor a su descubridor. También se denomina ciclo del ácido tricarboxílico, porque precisamente en uno de los pasos forma el ácido carboxílico. Y otro nombre es el ciclo del ácido cítrico. Bien, ahí es donde llega lo que vamos a explicar ahorita. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, cualquiera que sea, puede ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, nuestro metabolismo lo transforma en glucosa. Es una hexosa porque tiene 6 carbonos. Esta hexosa va a sufrir 2 degradaciones.
la primera degradación de la glucosa se lleva a cabo en el citoplasma. Ahí es donde se parte la glucosa, es la molécula de glucosa parte en dos moléculas de ácido pirúvico. Cada ácido pirúvico contiene 3 carbonos, o sea, 2 triosas. Por eso se llama ácido pirúvico o piruvato, es lo mismo. Ya este piruvato, que fue el producto de la primera degradación de la glucosa, entra a la mitocondria. Se encuentra todavía en el citoplasma, entonces entra a la mitocondria y ahí es atacado precisamente por la cascada de enzimas, que es el ciclo de Krebs. Ahí es donde primero se forma el piruvato en acetilcoenzima. Esos son términos que ojalá nos dé tiempo para desglosar lo que es el ciclo de Krebs. Y así se transforma, se va transformando el piruvato en sustancias más elementales hasta que, y en su tránsito por este ciclo se van formando moléculas de ATP hasta que termina el ciclo. Entonces el ATP que entró al ciclo de Krebs se transforma en sus componentes originales, dióxido de carbono y agua, o agua, dióxido de carbono y 38 moléculas de ATP por cada glucosa degradada. Imagínense la cantidad de energía que nos da un gramo de una glucosa nada más. Un gramo de glucosa nos da 4 calorías. Entonces ahí es donde se lleva a cabo la degradación de la glucosa para obtener la energía que necesitamos. Es por ello que el sol es la única fuente de energía de los seres vivos. Nosotros no dependemos directamente del sol, pero sí dependemos del sol porque el sol hace que se produzca la fotosíntesis para que el vegetal produzca alimentos para el propio vegetal y alimentos para nosotros. Entonces, aquí, en grandes rasgos, esta es parte de la, digo parte porque al hablar nada más de la mitocondria, de la fisiología de la mitocondria, podemos hablar muchas cosas. Comentábamos en clase pasada que los cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células, que son estructuras nucleares, y que esas estructuras nucleares están repletas de genes. Los genes son estructuras, porciones de DNA. Entonces, este gen, que son porciones de DNA, tienen una función determinada de determinar la función de varias proteínas, o varias proteínas también determinan la función de un gen. Pero esto es importante porque deben de saber ustedes que al hablar de ácidos nucleicos, por ejemplo, el DNA que tenemos cada uno de nosotros es exclusivamente de uno propio. En el mundo nunca ha habido, no ha habido, ni hay actualmente, ni habrá otra persona que tenga el mismo DNA que nosotros. Sin en cambio, el DNA tiene funciones específicas como para determinar la paternidad de un descendiente, para determinar la edad de una estructura ósea, etc. Pero ninguno de nosotros tenemos el mismo DNA. Todos nuestros DNA son diferentes. Y esto es precisamente por la característica genética de que cuando el organismo, en el caso del ser humano, el organismo se va a formar, pues se va formando precisamente de acuerdo a la, llamémosle así, revoltura que hubo de genes paternos y genes maternos, de acuerdo a los cromosomas maternos y maternos que se lleva a cabo cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Por eso es importante entender este tipo de situaciones. Entonces, aquí comentábamos en el caso de los ribosomas, que tiene 2 estructuras semiesféricas, ahí es donde, llamémosle literalmente, trabaja el RNA. Su función del RNA es precisamente los ribosomas, por eso se llama ribosomas, y el ácido ribonucleico, ribosomas. Por eso ahí les decía yo que el RNA se transforma en 3 tipos de RNA. RNA M, mensajero, que es el que recibe el mensaje de la tipo de proteína que se va a sintetizar. El RNA T, que es de transferencia, el que transfiere del núcleo a los ribosomas la proteína que se va a sintetizar. Y el RNA R, RNA ribosomal, en donde va a actuar en los ribosomas. Entonces es importante saber esto. La diferencia entre células animales y vegetales pues es muy distintiva. Por ejemplo, hablamos de células animales en donde les decía, tienen pared celular
las células animales no tienen pared celular. Comentábamos en clases pasadas que esta pared celular es la que destruye los antibióticos, ¿verdad? Y que los antibióticos están hechos para destruir la pared celular. Comentábamos en clases pasadas que incluso apenas estaba yo leyendo una literatura en la que se hablaba que el exceso de penicilina a un ser vivo, un ser humano, destruye los glóbulos rojos y le va a producir anemia. Eso es totalmente falso, porque las células animales no tienen pared celular. Entonces es importante tener en cuenta esto de las estructuras. Y comentábamos la diferencia entre células animales y vegetales. Una de ellas es la pared celular. La otra, la pared celular está compuesta por un polisacárido que es celulosa. Otra diferencia es que las células animales no tenemos cloroplastos y las células vegetales sí tienen cloroplastos. Esos cloroplastos es donde se encuentra almacenado el pigmento verde de la clorofila para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Esto es bien importante porque, les decía yo, la fotosíntesis es la transformación de la materia inorgánica en materia orgánica, que es una de las funciones de los vegetales. Precisamente en la estructura de las hojas, ahí es donde se lleva a cabo esta fotosíntesis, y también es la transformación de la energía luminosa del sol en energía metabólica. Entonces son varias estructuras en las que se puede diferenciar una célula animal de una célula vegetal, precisamente por su función. Nosotros, el hecho de que no podamos sintetizar nuestros propios alimentos, nos denominamos organismos heterótrofos, hetero diferente, que tenemos que tomar el alimento de otro organismo diferente al nuestro. Los organismos vegetales que realizan fotosíntesis y producen su propio alimento, y para los demás seres vivos reciben el nombre de autótrofos. Entonces es importante y vamos a seguir mencionando todavía algunas características de lo que son las células animales y vegetales. Que quede claro, por último, de que al hablar de la glucosa que producen los organismos autótrofos, la glucosa que nosotros necesitamos es esta, la glucosa alfa. Hay otra glucosa que es la glucosa beta. Esta glucosa beta es la que se encuentra en la madera de los vegetales. No nos sirve a nosotros para nada. La que nosotros utilizamos es la glucosa alfa, la que es producida por la fotosíntesis. La glucosa beta es la que se encuentra en la madera de los árboles. No nos sirve para nada. Cabe hacer mención porque, y en qué deriva también. Recuerdan que el ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, su azúcar, en el ribonucleico es ribosa, en el desoxirribonucleico es desoxirribosa. Bueno, la característica del azúcar de uno y otro solo estriba en la presencia de un oxígeno. Así, en el caso de la glucosa alfa y beta, también estriba en la presencia de un oxígeno. Jóvenes, eso es muy amplio para poder tener una amplia idea de lo que es la vida, tanto animal como vegetal, o en sí la materia animada y la orgánica. Jóvenes, aquí vamos a dejar esto. Ya veremos la clase pasada cómo vamos a estructurar todo esto. Y acuérdense que el último tema de esta unidad es cuerpo humano, así de sencillo, cuerpo humano. Lógicamente, si hablamos de fisiología celular y morfología celular, pues también está entendido en ese tema. Jóvenes, que tengan un buen día. Si no hay algún comentario o dudas, me la hacen llegar. Jóvenes, que tengan buen día. Buenas tardes. Gracias.